enfermedades caracterizadas por presentar vesículas, ampollas o en algunas ocasiones vesicoampollas. Empezamos con herpes simple. Las infecciones por herpes simple son bastante frecuentes y ustedes saben que hay muchos serotipos de herpes simple, pero los que vamos a ver ahora son el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Tienen muchas semejanzas clínicamente entre sí, por eso los pongo de esta manera. Solo que el herpes simple tipo 1 se asocia más con infección orofacial y el herpes simple tipo 2 con infección genital, más asociada con enfermedad de transmisión sexual. En ambas, la primoinfección puede ser asintomática o puede ser un cuadro con una clínica aparatosa, intensa, inclusive acompañada de una adenomegalia satélite. En este caso, es autorresolutivo, se va a mejorar sin tratamiento al cabo de 1 a 2 semanas. Luego de que se entra en contacto con el herpes, sea asintomático ese contacto, o con la manifestación clínica de la primoinfección, cuando pasa el periodo clínico, el virus va a migrar y va a quedar latente en los núcleos de las células ganglionares de los nervios, ¿no? de los ganglios nerviosos regionales. La reactivación se va a producir por una disminución de defensas. Puede ser estrés, puede ser enfermedades debilitantes y en la forma labial puede ser también por exposición solar cuando hay mucha radiación solar. Cuando hablamos de enfermedades debilitantes, no nos referimos a cuadros con mucha inmunodepresión, ya que en estos casos el patrón clínico, las manifestaciones clínicas van a cambiar completamente, como sucede con todas las enfermedades infecciosas. Lo más frecuente, el más característico es el SIDA, ¿no? En estos casos, el patrón clínico que vamos a estudiar ahora no es el mismo, pero pueden ser otras enfermedades debilitantes o haber pasado por situaciones que se acompañen de baja de defensas, por ejemplo, periodos de anorexia, periodos de enfermedades que hayan bajado mucho de peso, ¿no? Esas situaciones que bajan la inmunidad, aunque no exageradamente. El virus herpes tipo 1, decíamos que la localización más frecuente es la orofacial, pero no es exclusiva. Puede presentarse en otras áreas. Es autolimitado, aproximadamente va a durar 7 días. Es recurrente, o sea, desaparece y después vuelve a aparecer y va a volver a aparecer siempre en el mismo lugar, que corresponde al ganglio nervioso donde está latente. Se presenta primero con un periodo prodrómico que puede ser unas horas o puede ser unos días con prurito en ese lugar donde van a aparecer luego las vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Pueden ser vesículas muy pequeñitas, densas, o pueden ser vesículas que tienen una pequeña umbilicación al centro donde va a aparecer una costra hemática. Puede suceder también que esas vesículas pequeñitas, densas, vayan desecando, produciendo una costra melicérica. El herpes simple tipo 2, la localización más frecuente es la genital, es autolimitado, es recurrente. Con frecuencia los pacientes cuando llegan a la consulta ya no tienen lesiones o no tienen las vesículas y nos refieren, han aparecido unas ampollitas y siempre me aparecen en ese lugar. Entonces tenemos que pensar, nuestra primera opción diagnóstica es el herpes simple. El prodromo también es un prurito local y
cuando se presenta en áreas de mucosa o submucosa, no se van a ver las vesículas tensas, sino que se van a ver úlceras rasas superficiales confluentes con una base eritematosa. El tratamiento, como hemos dicho, que tiene un periodo en el que va a ser autorresolutivo, o sea, sin tratamiento va a resolver en 8 días aproximadamente, una semana. Lo ideal es comenzar dentro de los primeros 3 días de tratamiento. Pero a veces eso no sucede y tenemos que empezar el tratamiento, aunque sea después. Es muy difícil decirle al paciente que se vuelva con las manos vacías, pero hay que advertirle que probablemente después de los 3 días, pues va a demorar 7 días en resolverse. Las personas que presentan un cuadro muy recurrente, conviene el que tengan en sus casas el aciclovir tópico o en tabletas para que en cuanto sientan ese prurito prodrómico, comiencen el tratamiento. El tratamiento es 200 miligramos 5 veces al día por 5 días y el aciclovir tópico 5 veces al día. Aquí en esta imagen vemos pequeñas vesículas que están todas agrupadas sobre una base eritematosa difusa. Vean cómo forman como racimos. Puede suceder que las vesículas sean un poco más profundas, entonces la tapa de la vesícula sea más gruesa y dé una apariencia inclusive de que tenga un contenido blanquecino purulento. Pero en realidad es que lo que les digo, que la tapa de la cúpula de la vesícula es más gruesita, tiene más epidermis. Vean en esta imagen cómo tienden a confluir y tiene que llamarles la atención esta umbilicación al centro, esta depresión al centro. Están todas juntas y un área de eritema periférico. En la región genital, concretamente en esta imagen, en el surco balanoprepucial, vemos las imágenes de estas pequeñas úlceras rasas con un fondo de fibrina que están agrupadas, ¿no? Y que tienen una base de eritema. Este es un herpes labial. Aquí le besó la sama, ¿no? La sama es una arañita, eso no sé de dónde vino el mito, pero obviamente es un mito. Son vesículas que están agrupadas, formando racimos. Y algunas se pueden ver esa umbilicación que les mencionaba y tiene un eritema periférico o están sobre una base eritematosa. Les voy a rogar que entren puntualmente a la clase porque si no tengo que estar admitiendo uno por uno. Aquí vemos un paciente con un herpes labial que tiene una costra melicérica. No hay que confundir con infección secundaria, con impetigenización. Vesículas todas juntas, agrupadas sobre una base eritematosa y presencia de costra melicérica. Es cierto que también puede sobreinfectarse. Aquí tenemos una paciente, pero con una primoinfección herpética, porque vemos varias agrupaciones de vesículas que algunas de ellas tienen esa característica umbilicación al centro, otras son muy tensas, pero están todas formando racimo. Y si se palpa en la región submandibular o preauricular, va a tener adenomegalia satélite. Herpes zóster. El herpes zóster es una erupción vesicular resultado de la reactivación del virus varicela zóster, que ha estado latente en las raíces del nervio dorsal después de una infección por varicela. Entonces, para tener herpes zóster
siempre vamos a tener el contacto previo con el virus varicela zoster, generalmente con una varicela, pero pueden haber pacientes que tengan ese contacto subclínico, que no desarrollen la enfermedad en sí. La reactivación del virus se produce en situaciones de estrés, exposición solar y enfermedades inmunodebilitantes, igual que las que mencionamos en el herpes simple. Predomina en adultos y hay que considerar que hay una complicación bastante frecuente en personas adultas, que se llama neuralgia postherpética, sobre todo en mayores de 50 años y también cuando tienen enfermedades de base debilitantes como diabetes. Tiene un periodo prodrómico que puede variar entre 1 a 23 días, pero en este caso el síntoma característico es dolor, no prurito. Hay pacientes cuando tienen un estado inmunológico bueno, esto se da sobre todo en pacientes jóvenes, puede suceder que no tengan mucho dolor. Puede aparecer inclusive sin ningún síntoma o sentir prurito y ardor. ¿De acuerdo? En las personas mayores de 50, generalmente ese prodromo es dolor, que es un dolor de tipo lancirante, urente, radicular, en la zona donde luego van a aparecer las lesiones. Siempre siguen el trayecto del nervio sensitivo. Muy rara vez compromete un nervio motor. Puede suceder, pero no es frecuente. Cuando este periodo prodrómico es muy prolongado, puede presentarse dificultades diagnósticas y pensar en diagnósticos donde la hipótesis sea de etiología neural. Por ejemplo, una ciática cuando es miembro inferior, o inclusive si afecta en región intercostal izquierda, puede confundirse con un preinfarto, dolor tipo angina. Los dermatomas más afectados son C2 y L2, así como el quinto y el séptimo par craneal. Las vesículas son tensas o umbilicadas, confluentes con una base eritematosa. En este caso, lo más frecuente es que al desecar dejen costras hemáticas. Suelen ser ampollas, pueden haber ampollas y las lesiones son más grandes y profundas que en el herpes zóster, en el herpes simple, perdón. Clásicamente las lesiones son unilaterales, aquí le llaman culebrilla al herpes zóster, y lo que ya hemos mencionado antes, que siguen el trayecto del nervio sensitivo. Hay formas clínicas poco frecuentes, atípicas, como el síndrome de Ramsay-Hunt por compromiso del ganglio geniculado, parálisis del séptimo par, parálisis de laringe y faringe. Cuando hay compromiso del nervio vago, eso es algo realmente muy raro. Queratitis zosteriana, pupila de Argyll-Robertson, y se han descrito casos de parálisis de diafragma por compromiso de nervio frénico. El tratamiento es cuanto antes se instaure, más vamos a proteger a nuestro paciente de la posible neuralgia postherpética. El tratamiento local, como ya dijimos en anterior clase, cuando hay exudado, cuando hay lesiones que son de contenido líquido, debemos hacer tratamiento tópico húmedo. Si no está cerca de los ojos, podemos usar agua boricada, solución de Tirsch, agua de Alibur diluida, que son soluciones que nos ayudan como antipruriginosos, como astringentes y como antisépticos. Si está en la cara, si está a nivel de párpados, podemos usar fomentos de manzanilla fría o de agua o suero fisiológico. Si es un paciente que vamos a tratarlo en forma ambulatorial, que tiene más de 50 años, que tiene mucho dolor, o el dolor está empeorando paulatinamente, el tratamiento de elección es con valaciclovir. El valaciclovir es una molécula mejorada de la aciclovir, se absorbe mejor, tiene una vida media más
constante, entonces es mucho más efectivo que el aciclovir, pero es mucho más caro. Sin embargo, vale la pena la inversión. El valaciclovir en dosis de 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Si económicamente el paciente no puede hacer tratamiento con valaciclovir, o no es un cuadro muy severo, que no tiene mucho dolor, que no tenemos tanto temor de que desarrolle una neuralgia postherpética, entonces podemos usar aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, o dosis un poquito más baja, 400 miligramos en cuadros muy leves. Menos de 400 no es aconsejable. Los analgésicos, lo que ustedes crean convenientes, dependiendo de enfermedades de base del paciente, si tiene gastritis, si no tiene, si el dolor es muy intenso, puede ser que necesiten combinaciones con tramadol, en fin, todo el arsenal analgésico que tengan mano. Hay pacientes que requieren ser internados y en ese caso pueden usar el aciclovir por vía endovenosa y en ese caso la potencia del aciclovir por vía endovenosa es similar al valaciclovir, ¿de acuerdo? Cuando hay dolor, aparte de los analgésicos, y cuando, les repito, las estoy reiterando para que se les quede bien grabado, si el paciente tiene más de 50 años, comiencen pregabalina, junto con el resto de la medicación. 75 miligramos en las noches, puede producir mareos, así que tiene que ser antes de echarse. Esa dosis puede ser modificada si en 10 días no hay mejoría del dolor. En la neuralgia postherpética es un dolor que no es grave en sí, pero es realmente muy incapacitante en el sentido que disminuye la calidad de vida de nuestro paciente, inclusive del entorno familiar, pues si son personas mayores que viven con sus hijos, entonces todo el núcleo familiar se puede ver alterado en cuanto a la calidad de vida, porque el dolor es realmente, en algunos pacientes sienten que no pueden ni tocar la sábana cuando están echados, aunque ya no tengan absolutamente nada en la piel. Aquí vemos las lesiones características en banda, siguiendo el trayecto del nervio comprometido. Vemos un área de eritema, vemos vesículas, vemos ampollas y áreas donde se están formando las costras hemáticas, que son características. Aquí hay un compromiso más profundo, pero se están formando, se van a formar úlceras, áreas de necrosis, y en este paciente van a quedar cicatrices, no solamente el riesgo de la neuralgia, sino que en estos lugares van a quedar cicatrices perennes. Vemos vesículas con una costra hemática al centro y áreas que están empezando a tener inclusive una área con un poquito de necrosis, ¿no? Y eso depende del estado inmune del paciente. Aquí, al inicio en este cuadro, si solamente presenta eritema y edema, podemos pensar en otros cuadros diagnósticos como una celulitis. Pero ya cuando vemos el dolor que afecta solo a un solo lado, pero aparecen estas lesiones de aquí, estas vesículas que están todas agrupadas, entonces el diagnóstico ya es más claro de herpes zóster. Aquí hay una costra mericérica y les repito que aunque esto puede ser producto de la desecación de las ampollas o de las vesículas, también puede haber
una infección secundaria producto de la solución de continuidad. Aquí hay vesículas que están agrupadas sobre una base eritematosa, todas confluentes, pero siguiendo el trayecto de un nervio. Si solo examinamos al paciente, que a veces los pacientes nos quieren mostrar solo una área y viéramos solamente estas lesiones, podríamos bien pensar en un herpes simple o estas de aquí, pero ya viendo las otras pensamos en un herpes zóster. El diagnóstico, tanto en el herpes simple como en el herpes zóster, es clínico, pero si tenemos dudas podemos hacer el test de Zank, donde vamos a ver células acantolíticas y células gigantes con núcleos gigantes, ¿no? Multinucleadas, perdón, células gigantes multinucleadas. Y también podemos hacer biopsia. En el caso del herpes simple podemos hacer serología para herpes simple tipo 1 y 2. Recordamos rápidamente varicela. Es una enfermedad infectocontagiosa causada por el virus varicela zoster. Es más frecuente en la infancia, en menores de 10 años. La vía de infección es por gotículas respiratorias o fluido de las lesiones. Predomina en invierno y en primavera y se va a desarrollar una inmunidad definitiva. El periodo de incubación es de 10 a 20 días. Tiene un pródromo de 24 a 48 horas con malestar, cefalea, altas térmicas y en este momento ya es contagiosa. Ahora puede suceder, es frecuente, que no tengan prodromos, que los niños aparezcan directamente con las lesiones cutáneas. En los adultos, cuando da varicela en el adulto, el cuadro clínico es mucho más severo, es mucho más grave. Tanto las lesiones cutáneas como los síntomas de fiebre, de malestar general. Se inicia con máculas eritematosas que miden entre 2 a 3 milímetros, luego pápulas que se vuelven vesículas umbilicales. Este proceso es rápido. En 24 a 48 horas ya van a haber máculas, pústulas, vesículas e inclusive costras hemáticas. Se inicia en el tronco y después se disemina al resto de la piel. Puede también presentarse en mucosas. Y es característico el hallazgo de diferentes lesiones al mismo tiempo, en un periodo de tiempo corto, como les decía. En 2 días ya hay un polimorfismo simultáneo. Si nos quedamos sin tiempo, entramos al mismo link, por favor. El tratamiento en los niños suele, como les decía, suele ser un cuadro que no es complicado y se da alivio sintomático. Si tiene fiebre, malestar, paracetamol. Si tiene mucho prurito, se puede dar clofeniramina y aplicaciones con calamina, caladil, loción de lidre. En una enfermedad grave, en adultos, y ahora también ya los pediatras sí aceptan que se dé aciclovir en los niños pequeños cuando es muy severo, cuando está dejando cicatrices. Aciclovir en dosis de 200 a 400 miligramos 5 veces al día por vía oral. Aquí tenemos una imagen que se ven vesículas, algunas con una umbilicación al centro, máculas eritematosas, algunas pústulas. Estas vesicoampollas que son muy características con la umbilicación al centro sobre una base eritematosa. Aquí vemos vesículas con una base eritematosa. Vemos vesículas que son más profundas, que tienen al centro una umbilicación que está dejando una costra melicérica y con un halo eritematoso bastante acentuado. Impétigo. Impétigo es una infección cutánea producida por Staphylococcus aureus
o por Streptococcus beta hemolítico. Puede suceder que haya un impétigo en que tenga las dos bacterias simultáneamente, pero generalmente es o estafilocócico o es estreptocócico. Es más frecuente en la infancia, predomina en climas cálidos y húmedos, contagiosa en la infancia, difícil que de un niño contagie a un adulto, pero un adulto que puede tener, pero entre niños puede contagiarse. Es autoinoculable, es un cuadro agudo, generalmente es asintomático, aunque pueden haber niños que tengan prurito. El impétigo primitivo es cuando aparece sobre la piel sana. Generalmente es periorificial, como la boca, la nariz y los pabellones auriculares, y es más frecuente sin duda en los niños. El impétigo secundario puede presentarse en cualquier edad. Sigue la topografía de la patología de base, generalmente es pruriginoso. Por ejemplo, como vimos la semana pasada, dermatitis atópica, si por el rascado se sobreinfecta, podemos decir infección secundaria o impetigenización, va a aparecer donde se ha rascado, donde tenía las lesiones de atopía. Lo mismo si es una dermatitis de contacto, que se ha sobreinfectado, donde tenía las lesiones, ahí va a ser el inicio del impétigo. Después puede diseminarse. Las lesiones que caracterizan al impétigo pueden ser ampollares o pueden ser pústulas. Las ampollas generalmente se asocian más con Staphylococcus aureus. Aparecen sobre una base eritematosa que rompen fácilmente. Es frecuente que la mamá llegue con el niño y diga, le aparecieron unas ampollas, pero nosotras no las veamos. Y van a dejar estas ampollas rotas una superficie erosada. Las pústulas también se van a encontrar sobre una base eritematosa y a medida que van desecando las ampollas o las pústulas van dejando costras melicéricas. Puede ser un color más claro o puede ser parduzco, más purulento o hemopurulento, dependiendo el tipo de secreción que tenían las ampollas o las vesículas. La piel escaldada estafilocócica es un cuadro grave que afecta a lactantes menores y está producido por exatoxinas epidermolíticas tipo A y B secretadas por Staphylococcus aureus del grupo 2. Hay complicaciones en impétigos muy severos o recurrentes o que no han sido tratados adecuadamente, como la glomerulonefritis y la fiebre reumática. En cuanto al tratamiento, el lavado y la remoción de las costras es importante. Hay que ablandar primero las costras, pueden ponerse fomentos húmedos de agua, puede ser de manzanilla o agua pura. Hay que ablandar esas costras, después lavar, jabonar bien. Si arrancan las costras, pueden sangrar y van a volver a formarse las lesiones y puede hacerse el cuadro más profundo. El uso de antibióticos tópicos es importante, como la neomicina, la vancomicina, la mopirocina, y el tratamiento por vía sistémica también es importante. Les pongo en dosis para niños porque el impétigo es más frecuente en niños. Estas son opciones de tratamiento. Cuando les pregunten no significa que tienen que dar las tres al mismo tiempo, tienen que elegir. El cultivo con antibiograma lo pedimos cuando hay fracaso terapéutico, o sea que a partir de los 3 días de tratamiento antibiótico sigue apareciendo lesiones, o cuando es muy recurrente, mejora y vuelve a aparecer en poco tiempo. Entonces ahí conviene hacer un antibiograma. La penicilina también sirve, pero como hay mucho impétigo estafilocócico y mucha resistencia por estafilococo, les sugiero que piensen en antibióticos que cubran ambos, estafilococo resistente a la penicilina y estreptococcus. Pero no es que esté mal usar como primera línea una penicilina. Las dosis están aquí, después ya se las voy a pasar yo la clase. Vemos aquí cómo hay estas costras melicéricas. Vemos una que otra pústula
pero lo que predomina son las costras. Si ustedes ven costras, tienen que recordar que el contenido de las lesiones primarias tiene que haber sido líquido. En esta imagen vemos un signo que se llama el signo en quemadura de cigarrillo, que es muy característico del impétigo. Vemos una área erosada y aquí también se ve una vesícula que después se va a hacer ampolla, crecen. También hay pápulas y hay eritema. Otra imagen con el signo en quemadura de cigarrillo. Aquí pareciera como una quemadura, pero lo que ha habido es una ampolla que después se ha hecho una aflictena, se ha roto y ha dejado esta área eritematosa. Y aquí, si ustedes se fijan, tiene otra. Hay que descartar que no haya habido realmente una quemadura, ¿verdad? Que no haya contacto con agua caliente, por ejemplo. Aquí hay un impétigo pustuloso. Vemos pústulas con un halo eritematoso y hay bastante eritema en algunas áreas. Y aquí están formándose costras melicéricas. En este paciente que predominan las costras hemáticas, entonces pueden presentarse un diagnóstico diferencial. Podrían inclusive pensar en un impétigo, en un herpes zóster, pero la edad, la distribución de las lesiones, la falta de las lesiones características de las lesiones ampollares o vesículas umbilicadas ya nos tienen que hacer pensar en un impétigo. Aquí en un lactante, la presencia de costras melicéricas y se ven también pústulas. Es un impétigo primitivo periorificial. Una vista de más cerca. Aquí hay pústulas y costras melicéricas. Este es en un paciente, un adulto, que comienza a ponerse un arito en el lóbulo de la oreja, un piercing. Vemos una lesión eritematosa, erosada y una pequeña úlcera. Ahí fue donde le hicieron el orificio. Y hay una costra hemática también y predominan las costras melicéricas. Como en esta imagen, aquí hay algunas pústulas y costras melicéricas. Acuérdense, el lavado, la remoción de las costras es parte del tratamiento fundamental. Y este es un impétigo secundario. Aquí ha habido una reacción por picaduras, un prurigo. Hay una lesión eritematosa